Hola, 1, 2, 3. Estamos grabando este webinario de Aprendiendo a Piramidar. Bueno, así que podréis verlo y una y otra vez cuando lo necesitéis en fechas posteriores. Creo que es algo bastante interesante después de un tiempo que se vuelva a ver, porque nos va a ayudar a estructurar en nuestra mente el cómo poder hacer esta técnica adecuadamente. Aquí os voy a dar algunos indicios muy sencillos. Vamos a pasar ya a la parte de la presentación para que vayáis más o menos teniendo claro en qué consiste piramidar, qué es y sobre todo cómo llevarlo a éxito, ¿vale? Vamos a ver un pequeño índice de aquellas cosas que vamos a ir viendo durante la presentación. Por supuesto, vamos a ver una introducción sobre la piramidación, vamos a ver qué es, qué consiste, cómo podemos afinar con ella en nuestra operación y, por supuesto, gestionar adecuadamente esa operativa de piramidación pues, para que llegue a éxito, ¿vale? Hay muchas formas de especular, eso está claro, sobre todo cuando se trata de especular en Forex. Podemos incluir estrategias, sistemas de trading, podemos hacerlo bueno, con una gestión pura y dura, sin ningún otro método, podemos hacerlo con price action. Hay muchas formas. Pero hay algunas técnicas que reúnen o combinan algunas de estas. Y, por ejemplo, nosotros tenemos sistemas que se encargan de patrones que se repiten con el tiempo. Otros que tienen que ver que haya señales específicas de entradas muy concretas para que después salgan en tal sitio, pero sobre todo cuentan con una gestión monetaria y de riesgo muy controlada. Una gestión que obviamente va a requerir de unos stops, va a requerir de un seguimiento, una supervisión que debemos de tener de esa operación y sobre todo también de saber de antemano qué vamos a hacer en cada una de las entradas y, por supuesto, del proceso de desarrollo de cada una de esas entradas conforme vayan llevando la operación a uno u otro lado, ¿vale? Se pueden utilizar indicadores técnicos, incluso similares, pueden ser osciladores, pueden ser bueno, combinaciones de estas, expert advisors, pueden ser scripts. Todo eso nos va a ayudar muchísimo a encajar un poco lo que va a ser nuestra operativa, tema de gestión, ¿vale? Los métodos, bueno, ya sabéis que parten desde muchos diferentes matices. Podemos llegar desde analizar el gráfico y ya está, ver diferentes formaciones de figuras, como os decía antes, una gestión pura y dura, sin ninguna, no sé, ninguna indicación de indicadores técnicos detrás, nada, simplemente una entrada a través de la formación del precio. Eso siempre va a requerir de algo, como os decía en webinars anteriores, muy específico para nosotros. Una buena psicología mental de trading y sobre todo una buena gestión. Es muy importante de que elaboremos un proceso que esté muy personalizado. De hecho, para que nosotros podamos contemplar las diferentes variables que van surgiendo cuando nosotros estamos viendo que se produce una entrada válida de mercado, sobre todo una entrada válida para nosotros. Es ahí cuando nosotros tenemos que tenemos que ser muy claros y específicos para evitar las variaciones que pueda sufrir el precio, sobre todo cuando de alguna forma surge algo que no contemplábamos. Bueno, podemos tener indicadores que nos dan pistas de dónde entrar, podemos tener un marco temporal que esté restringido con cierta zona horaria, tenemos también, bueno, diferentes perfiles de inversión en base a nuestro horizonte temporal, podemos ser de corto plazo, medio plazo, el intraday, un swing, etcétera, etcétera. Incluso podemos combinar, ¿vale? Parte de estos y otros grupos. Pero las estrategias simplemente son ideas, comportamientos que vamos a realizar delante del mercado y que nos van a ayudar a tener una buena entrada. De hecho, una buena entrada para poder después llevarlo a buen puerto y que sea una buena salida, con lo cual se traduzca en beneficios y rentabilidad. Esos patrones de conducta, supeditados o orquestados, son para batir al mercado. Nosotros siempre intentamos, con la ayuda de la gestión, tener una buena administración de esa operación
y que finalmente pues, pasemos del lado negativo al lado positivo, o del lado neutro al lado positivo, o simplemente del lado positivo hacerlo más grande, ¿vale? Para ello va a estar la piramidación, hablaremos de ella. Bueno, hay que también tener cuidado porque a veces estamos confiando demasiado en ciertos indicadores técnicos, en ciertas formaciones de figuras que se están haciendo y todavía no están confirmadas, por tanto nos estamos adelantando. Hay ciertas creaciones en el precio, cuando no sé, vemos una zona de acumulación, vemos un doble suelo, doble techo, o aparente doble suelo, doble techo, aparente soporte, aparente resistencia, sea un desarrollo de la tendencia, igualmente tenemos que tener mucho cuidado. Porque para aplicar la piramidación, si no sabemos el momento en el que estamos vendidos totalmente. Estamos en el aire. Es como saltar al vacío y darse cuenta de que no tenemos el paracaídas, ¿vale? Y bueno, en este grado vamos a redactar lo que obedece a la estrategia de la piramidación, ¿vale? Aquí tenemos, dentro de la piramidación, tendremos, sin duda, a ver, aquí. Tendremos, sin duda, lo contrario, que es promediar, bueno, lo que ya todo el mundo conoce o es más habitual ver, que, como decía, es lo contrario, la piramidal, y vamos a empezar a explicar qué es esto que todo el mundo sabe y que no es tan correcto hacer y que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con el tema de intentar especular en el mercado de una forma continua, porque a veces el mercado sigue en la tendencia que inicialmente llevaba, o una tendencia de fondo, o simplemente porque hay un retroceso de esa tendencia y nosotros tenemos ahora algunas cuestiones sufriendo, y tenemos que tener mucho cuidado porque intentamos, promediando, que el precio vaya acudiendo a ciertos niveles para que después se obtenga un beneficio total cuando va a favor la tendencia. Pero mientras tanto estamos sufriendo todo el rato. Voy a poner un ejemplo que es mejor, para que podáis ver de una forma más sencilla. A ver, vamos a escribir. Mirad, imaginad que la tendencia ha tenido un impulso, un retroceso, ¿vale? Todo el tiempo, pero hay también retrocesos mayores, ¿vale? Si hemos comprado aquí, no hay problema. Si hemos comprado aquí, no hay problema. Si hemos comprado aquí, si hemos comprado aquí, porque siempre ha ido subiendo. El problema viene cuando hemos comprado en estos últimos puntos. Cuando hemos comprado en estos últimos puntos y ahora aquí empieza una tendencia o un impulso bajista, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Porque a partir de aquí el precio puede ser que construya hacia abajo o simplemente puede ser que obedezca a un retorno sobre la tendencia y que después continúe, ¿vale? De todo ese impulso que ya llevaba. Muy bien, independientemente de esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al aplicar lo contrario, la piramidal, que es promediar, que todo el mundo sabe hacerlo y a nadie le sale bien. Significaría poder entrar cada vez que yo he entrado aquí alcista, por así decirlo, he tenido éxito, ¿vale? He entrado alcista, porque el precio ha seguido para arriba. Pero si yo he intentado entrar en esta última o en las posteriores alcista, el precio se ha venido abajo. Entonces, yo puedo empezar a pensar, voy a meter una posición aquí, alcista, porque si el precio continúa, tendré esta posición que empezará a estar en positivo, más esta posición que yo tenía retrasada, que antes era un negativo, y ahora quiero que cuando pase el precio a través de esta construcción, empiece a ser positiva. Pues, ¿qué pasa si el precio sigue retrocediendo como ha pasado en la línea roja? Y sigo comprando aquí, y sigo comprando aquí, y sigo comprando aquí, y sigo comprando aquí, pues la cuenta va teniendo negativos, negativos, por supuesto estos estarán negativos, 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 con lo cual será un gran negativo, ¿vale? Y cuidado, porque esto puede ser que sea el inicio de una tendencia, en este caso, de sentido contrario, es decir, bajista, y que ahora esa tendencia bajista realmente
me pasa por encima. Así que, volviendo a la explicación de promediar, que es básicamente eso, aguantar la posición, meter más posiciones aguantando ese flotante negativo hasta que al final se da la vuelta y tenemos la suerte de que en algún punto intermedio podremos liberar la posición. Se intenta conseguir, como decíamos, un precio menos perjudicial, es decir, intentar salir de la operación sin que nos duela mucho. A veces incluso podemos terminar en pequeñas pérdidas, otras veces en poco beneficio, pero realmente no es una de las mejores técnicas que se aconseja, porque nos hace sufrir mucho, hay un riesgo muy grande inherente ahí en ese tipo de operativa para que finalmente el total, la ganancia, la rentabilidad total no sea tanta. Entonces, cuidado con esto, porque estamos sobregirando el riesgo de la cuenta al aplicar la promediación. Es decir, promediar un valor, intentar meterse, pues, no sé, sobre todo cuando compramos acciones, no sé, compramos, imaginemos, Telefónica 15 y cuando baja a 12 compramos otra vez y cuando baja a 8 compramos otra vez y cuando baja seguimos comprando, ¿vale? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En este gráfico se ve claramente. Vamos a ver otra vez, a ver si podemos anotar. De esta forma vamos viendo más sencillo. Aquí está. Fijaos bien. Si yo tuve la suerte de comprar aquí, en esta zona, pues soy un hacha, ¿eh? Cuando llega a la parte de arriba, si no he vendido obviamente, voy a estar muy contento porque he tenido un positivo. El problema viene cuando yo me espero y ahora ese positivo es más pequeñito, cuando empieza a retroceder por aquí. Pero si me espero más, aquí ya tengo un negativo, ¿vale? ¿Qué sucede cuando llegan a esos entornos? La gente suele pensar, voy a volver a comprar otra nueva posición, porque si sube, este negativo se convertirá en positivo y ahora yo tendré un positivo de esa operación que yo he tenido, ¿vale? Eso es lo que suele pensar la gente. Y a veces sale bien, pero solo a veces. Solo a veces porque el mercado sigue posiblemente con la tendencia que llevaba de fondo, esa tendencia que ha iniciado aquí, y a nosotros nos deja enganchados, pillados, como suele decirse. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener, no sé, la sangre fría, por así decirlo, y mucho capital para poder seguir haciendo todo esto. Lo interesante o inteligente sería poder aprender a cómo girarse e ir a favor de la tendencia, intentando incrementar incluso las entradas a favor de la tendencia. Si no ha sido así el caso y yo he metido aquí una posición alcista, he metido aquí otra posición alcista, he metido aquí otra posición alcista, he metido aquí otra posición alcista, y un momento donde tengo 1, 2, 3, 4 negativos. Con lo cual, ojito, porque estamos sobregirando el riesgo de la cuenta y no estoy ganando, estoy acumulando pérdidas. Y en una cuenta de trading, una cuenta con productos apalancados, esto es un gran riesgo, porque el flotante o el negativo o incluso lo que sería el peligro, el riesgo inherente que tiene esa cuenta, va a ser mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Es decir, cuanto mayor sea la exposición que vamos teniendo y las operaciones se van quedando enganchadas, mayor es el riesgo que estamos adquiriendo en esa cuenta, ¿vale? Para ello, pues, bueno, vamos a poner aquí el ejemplo para saberlo fácilmente. Seguimos viendo que si yo he comprado a 10, por ejemplo, un valor, que sea, y de nuevo el precio se ha venido para abajo, pues yo quiero tener la razón, por así decirlo. Entonces vuelvo a comprar a 8. Y si sigue para abajo, pues vuelvo a comprar a 5. Y llega un momento donde o tengo dinero infinito, o tengo la salud de hierro y puedo esperar hasta ser un abuelo, o directamente estoy perdiendo tiempo y dinero. En todo este tiempo que pasaran, 1, 2, 3, 5 años, no lo sé, o meses, hay gente que está ganando dinero. ¿Por qué yo estoy sufriendo con mi dinero para luego simplemente, si es que evoluciona a mi favor el precio, volver a sacarlo en un precio intermedio que me va a dejar 0 o un pequeño positivo? Cuando realmente hay gente aquí ganando dinero hacia abajo todo el rato. Estamos hablando, en este caso, hacia abajo, pero da igual. Si la tendencia viniese hacia arriba y yo voy intentando meterme en cortos, es decir, bajista, yo voy intentando meterme en cortos y la tendencia va en mi contra, igual forma, estoy perdiendo oportunidades y dinero y estoy apalancándome.
y creando un gran negativo, en vez de estar, no sé, rezando para que llegue un precio intermedio donde poder liberar posiciones, voy a estar ganando dinero a las subidas, ¿vale? Pues en eso se basa la piramidación, en poder ganar dinero en esos tramos que van con tendencia. Así que promediar, si es posible, nunca, ¿vale? Que es el camino más rápido a la ruina, por lo menos el que muchos de los clientes y yo mismo he podido experimentar tiempo atrás. Así que aprendamos de esos errores. La piramidación es todo lo contrario. Es el incremento racional de las posiciones en igual o diferente cuantía, ya veremos el por qué y en qué momentos, pero siempre hacia la misma dirección de las posiciones iniciales. Es decir, si la tendencia de fondo es alcista, yo me pondré alcista y todas las demás van a ser alcistas hasta que llegue un momento donde tengan que deshacer el conjunto, ¿vale? La piramidación obedece a una estrategia definida para escalonar las inversiones. Es decir, tienen un criterio de base y sobre ese criterio construimos una gestión para que se vaya disminuyendo el riesgo y se vayan avanzando en los beneficios, ¿vale? Es decir, vamos a ir potenciando los beneficios y minimizando el riesgo, ya que hemos visto o hemos detectado hacia dónde va la tendencia. Imaginad que yo quiero mudarme y cojo una empresa de mudanzas y es un camión, pues hacen obviamente muchísimo más transporte de lo que yo podría hacer en mi coche. Yo me puedo llevar cositas pequeñas, pero yo de una sola vez se lo llevan todo, prácticamente todo. Pues esto es igual. La piramidación es como, ya que vamos hacia allí, vamos a ir poco a poco metiendo cosas hasta que al final nos la hemos llevado al otro lado, ¿vale? Y es lo contrario de promediar. No estamos todo el rato sufriendo o guardando posiciones o cubriendo, sino directamente lo que estamos haciendo es incrementando esos beneficios hacia el lado de la tendencia, el lado ganador. Y obviamente una posición va a cubrir o va a proteger la siguiente, que también estará en ganancias y así sucesivamente. Hay un momento donde vamos a perder, que es en la punta de la pirámide, pero ese momento lo vamos a ver ahora. Bueno, siempre debemos basarnos en la tendencia principal, tener un control de capital exquisito. Vamos, la gestión monetaria debe ser, y el riesgo debe ser exquisita. Es un poquito la base, ¿vale? Sigamos, vámonos a meternos de lleno en lo que es la piramidación pura y dura, ¿vale? Ejemplo, pues al contrario de lo que veíamos antes. El precio crea una zona. Yo veo que es una zona de acumulación, una zona interesante de, no sé, de soporte o de resistencia, si vamos hacia abajo, vamos en cortos. Pero en este caso, un ejemplo, vamos en largos, hacia arriba, alcistas. Entramos a 6, perfecto. El precio ha evolucionado a nuestro favor, bien. El precio tiene un retorno, un retroceso, una zona donde de verdad esté otra vez dando criterios de entrada. ¿Por qué no voy a entrar? Si ya tengo una posición aquí abajo que me ha sido favorable, pues ya que tengo esa posición que me ha sido favorable, ahora voy a intentar potenciar esa primera posición con una siguiente posición. Lo interesante aquí es, obviamente, que siga evolucionando a nuestro favor. Pero de todas formas, si fuese en mi contra, yo tengo un poco de positivo hasta ahí y un poco de negativo hasta ahí, ¿verdad? Con lo cual ahora mismo tendría enfrentados mi positivo y mi negativo, con lo cual me quedaría empate o un poco de positivo, ¿vale? Porque la idea también es que aquí metamos más chicha, ¿vale? Vamos a imaginar que aquí lo estamos haciendo, pues mira, por 1, un lote. Y aquí lo estamos haciendo por 0,5. ¿Vale? Y aquí lo estamos haciendo por 0,25. ¿Vale? A ver si me deja ahora. Así. Entramos, por ejemplo, a 6, a 8, es decir, el precio va cogiendo el valor de 6, yo he entrado. El precio coge el valor de 8 euros. Y yo entro. En el precio de 10 entro. Pero ¿cuánto entro? Entro, obviamente, salvaguardando mis posiciones de una forma muy sencilla y escalonada a favor de la misma, pero obviamente bajándole un poco el capital que yo quiero meter. Es decir, vamos a multiplicar aquí por 1, aquí por 0,5, por 0,25, incluso, pues, no sé, imaginad que aquí todavía siguiese, pues lo voy a multiplicar, pues, no sé, 0,15, 0,10.
más sencillo. Vale. Pues así, ¿qué pasa? Que la punta de la pirámide llega a un momento donde caiga, cambie. Y esta seguramente la voy a perder. No pasa nada. Aquí habré tenido un negativo, ¿vale? Con suerte tendré un igual, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que no, que tengo un negativo, pero esta tendré un poquito positivo. Esta, que la llevo arrastrando desde aquí, porque obviamente esta es interesante, pero fijaos aquí, que esta, oye, esta ya empieza a ser un positivo un poquito más grande, ¿eh? No está mal. Ojo, que es que la que llevo desde aquí abajo, que es la primera de todas, cuando yo suelte todo el tocho este, es un positivo bastante grande. Y no olvidéis que es la posición que más fuerte venía. Hemos ido disminuyendo poco a poco el valor de cada una de esas entradas. Es decir, el apalancamiento o, en este caso, el lotaje con el que yo iba a mercado. De tal forma que, aunque se diese de vuelta esto y me causara un pequeño negativo, los positivos son mayores que el negativo. Con lo cual, la operación total es positiva. ¿Vale? Eso es lo interesante. Bueno, imagino que con esos dibujitos se habrá entendido. Pero básicamente, como estamos explicando aquí en la presentación, eso, entrar de forma escalonada, de forma lineal a lo que es la tendencia y protegiendo una operación tras otra, ¿vale? Ahora veremos un poquito más de eso en esta parte. Gestión y operativa con la piramidación. Los criterios de piramidación son muy interesantes. Pero no solamente muy interesantes, sino además son vitales. La piramidación es una estrategia que nos sirve para potenciar nuestras ganancias y disminuir nuestras pérdidas. Y lo interesante es que está sujeta ¿a qué? A la operativa que llevemos y dependiente de la correcta aplicación de dicha técnica. Es decir, no podemos simplemente pensar que la operativa nosotros podemos, no sé, pensar que porque yo quiera que meter muchas órdenes hacia el mismo lado, pues eso va a ser posible, ¿vale? He leído recientemente, y va al hilo de esto, recientemente he leído un artículo de un señor que no vamos a mencionar, que ha publicado varios en internet, y en este caso lo hizo en el 2013. Nosotros ya comenzamos a hablar de la piramidación sobre el 2009, 2008, 2009, sí, finales del 2008. Me refiero en seminarios, webinarios, en ponencias, bueno, en todos sitios. Y ese señor, en el 2013, y ya había tenido seguramente algunas referencias, no solamente por esta parte, sino por otras, nos decía, o decía en ese artículo, que lo que él hacía para piramidar, y atentos, por eso me chocó mucho, es ir entrando cada vez con más lotaje conforme vaya evolucionando el precio, porque tiene más clara que la tendencia es esa, la que va, con lo cual se mete más fuerte. O por lo menos es lo que él decía. Yo no he visto ninguna de sus cuentas. Pero fijaos que si hiciésemos esto, que es un concepto totalmente erróneo, si yo me meto aquí, imaginaos, con 5 lotes, hay momentos en los que el precio está construyendo de una forma lenta, va consolidando, pero llega a cierto nivel donde el precio corrige, y corrige muy fuerte. Enseguida que corrija, imaginad que solamente corrigiese incluso un poquito menos, hasta aquí. Yo llevaría el avance de 1 menos del avance de 2, que serían prácticamente como 1 más 1, ¿vale? Más el de 3. Imaginemos que llevamos un global de 3, porque el de 4 está empatado, ¿vale? Llevamos 3 en positivo en total. Pero aquí llevo un negativo de 5, ¿vale? Con lo cual, en el mejor de los casos, estaría seguramente en un -2, vamos a suponer que si está un poquito más vivo el hombre y lo cierra a tiempo, estuviese en un -1, porque, bueno, porque a lo mejor se han aliado las fuerzas del universo con él. Es decir, es negativo el resultado. Así que mucho ojo con esto. Es un gran error, una gran equivocación que suele cometer mucha gente y que lleva a grandes disgustos, ¿vale? Bueno, lo único que podría pasar es que
si ha tenido la suerte, que yo no digo que a veces no surja, de que el precio, después de pararse un poquito y haya metido mucho detalle, dispara otra vez, entonces está ganando mucho dinero y llega un momento donde tendrá que cortar, ¿vale? Pero no suele suceder eso. Lo normal es que el precio impulse y retroceda. Impulse, retroceda. Y así va a estar todo el tiempo creando las tendencias, ¿vale? Es la línea general por la que vive el precio. Así que si queremos llevar a éxito la piramidación, tenemos que hacerlo de la forma contraria, ¿vale? Tenemos que llevarlo, como antes os decía, uy, qué pirámide más a salir. De la forma en la que, bueno, aquí es donde metemos más y vamos disminuyendo, ¿vale? Es muy sencillo, pero a veces no se entiende igual. Y aunque podamos perder esta puntita, pues todavía tenemos un gran grosso aquí que está sumando positivo, ¿vale? Y eso, de eso se trata. Para eso está hecha esta técnica. Muy bien, pues seguimos. Antes de operar, debemos determinar, por supuesto, cuál es la tendencia de fondo. Pues si no sabemos cuál es la tendencia principal o la que le corresponde en ese momento, porque a lo mejor me interesa meterme en una secundaria, pero bueno, la que le corresponde en ese momento, la de fondo, pues es difícil que nos acompañe la técnica de premiación. Por supuesto, debemos averiguar el apalancamiento inicial que vamos a tener. Porque en base a ese vamos a ir escalonando, vamos a ir decreciendo esa implicación que vamos a tener dentro del mercado. Y vamos a tener que fijar unos stops muy, muy medidos, ¿vale? A ver, para el tema de los stops, bueno, vamos a seguir comentando un poquito algunos de los criterios que quedan por finalizar, ya los explico. Debemos de tener claro, por supuesto, el entrar en diferentes escalones. Vamos a ir haciendo unas entradas con unas señales, unas confirmaciones, con unos ciertos criterios y no a voleo. No porque a mí me ha salido de la gana y yo quiero que la distancia del precio ha aumentado mucho y creo que eso es un criterio suficiente. Pues mejor que nos aseguremos de otras cosas, ¿eh? Porque por experiencia os digo que luego el mercado te sorprende. Muy posiblemente, como decíamos antes, las operaciones del final, las últimas, van a quedar en negativo, ¿vale? Van a hacernos un bocado, nos van a quitar esa rentabilidad, pero global debe ser positivo si lo hemos hecho bien. Por supuesto, tenemos que determinar muy bien cuál es el punto de no retorno, porque puede ser que de golpe el mercado cambie y nos esté aguando la fiesta, ¿vale? Siempre tenemos que operar a favor de la tendencia. Bueno, aquí ya sí que me va a permitir el lujo de explicaros. Cuando estamos haciendo la piramidación, el tema de que veamos una creación de una tendencia sobre la cual el precio va a ir redactando las entradas para nosotros. Si hemos tenido una posible zona interesante porque, bueno, el precio venía de la tendencia, nosotros hemos dicho, bueno, tenemos ciertos criterios, hay una línea, no sé, de tendencia que se ha roto, una directriz bajista, y a mí me interesa ver, oye, que aquí se ha creado una zona interesante, o ha habido ciertos apoyos, va a ser mi operación 1, ¿vale? A partir de ahí, yo voy a ir piramidando, ¿vale? Con ciertos criterios. No sé, cada vez que pase el máximo, le meto otra vez. Bueno, voy a repetir, por ejemplo, 1. Y después le voy a meter un medio solamente, ¿vale? Y después un medio solamente, ¿vale? Esta técnica es igual, la técnica de piramidación, pero doble. Otra vez, va superando. Bueno, pues ahora le voy a meter un cuarto, ¿vale? Y le voy a ir metiendo un cuarto ahora ya para siempre. Porque si se da la vuelta, no quiero haberle metido más. Esa cuestión. Muy bien. El tema de los stops. Para mí es vital que aprendáis a que cuando yo he puesto mi primera operación en marcha, yo ya sé cuál es mi stop. Mi stop, mi punto de no retorno, de la primera operación. El problema viene cuando le meto la segunda. Cuando le meto la segunda, si es de igual calaje, si es en disminución va a ser más fácil que lo veamos. Pero yo lo he querido meter de igual calaje para que veáis que si yo meto una segunda posición igual, mi punto intermedio es el que me está diciendo si yo paso de negativo a positivo o viceversa. Porque puede ser que siga evolucionando y yo tenga la facilidad de convertirlo de nuevo en positivo. Vamos a ver las siguientes. Entonces, aquí habrá un punto de no retorno, porque aunque sean operaciones de menor calado, si una de estas baja hasta este nivel, ya no me mola. Porque esta estará a 0
esta estará positivo, en más cuantía que esta, pero como desde aquí se descuelgue, ya me meto en un negativo o un positivo pequeño. Ya no me interesa, es decir, este sería nuestro punto de no retorno, mejor dicho, por debajo, ¿vale? Que el precio construyese por debajo sería nuestro punto de no retorno, ¿vale? Punto de no retorno. Difícil pintar con el ratoncito. Vale, lo dejaremos así, de no retorno, ¿vale? Igualmente, si ahora ha evolucionado a mi favor, el precio sigue para arriba y yo tengo aquí otro positivo, más el positivo que ya tengo antes, mi punto de no retorno ahora va a estar más lejos, va a estar más asegurado. ¿A qué? Pues a una línea creciente, por aquí, por aquí, por aquí, irá subiendo conforme la tendencia vaya. Pero ese va a ser mi punto de no retorno, a partir del cual yo ya estoy acercándome a perder dinero y no voy a permitir eso, ¿vale? Hay técnicas suficientes como para detectar que se acabó lo que se daba y que ahora el precio ya no es, o no va en esa tendencia, o ya no me interesa llevar esta gestión. Y es bueno deshacer la posición para que, pues para que mi positivo, que es esta distancia que yo llevaba, que es positivo, no se vea en ningún momento comprometido con el negativo que me estén creando esas últimas posiciones, ¿vale? Entonces, esto sería igual a un positivo menor, pero un positivo, ¿vale? Eso se trata, un poquito de la gestión. Hay que tener mucho cuidado con estas variantes. Es interesante el ver que si nosotros tenemos excusas correctas de mercado para entrar y llevamos una gestión con esa entrada de forma individual, ese stop loss, por así decirlo, de cada una de esas operaciones, vamos a determinar muy fácilmente dónde está nuestro potencial, el total de la cuenta va a estar salvaguardado, el colectivo de las operaciones va a ir de una forma muy sana y va a ayudarnos a mantener una rentabilidad interesante, ¿vale? Vale, seguimos un poquito, para terminar, que ya estamos terminando, con las prioridades de la piramidación. Ciertos requisitos. Número 1, encontrar la ventana de oportunidad que es correcta dentro del mercado. Ya puede ser una zona de acumulación, un soporte, una resistencia, una zona de rotura de tendencia, una zona de giro, una zona de retorno de la tendencia y que todavía pues, tiene la continuidad de ella para poder propulsar desde ahí. Hay mil excusas. Sale un canal, entra dentro del canal, está describiendo un canal, está, no sé, está en rango y sale del rango. Es decir, una excusa correcta con buena ecuación mental de riesgo. Eso es lo principal. Entonces, número 1 de los requisitos, indispensable. Buena ecuación mental de riesgo, buena oportunidad de riesgo, ¿vale? Número 2, el uso de stops, lo que acabamos de hablar. El control del riesgo mediante los stops para cada una de esas operaciones de forma independiente y para salvaguardar el conjunto es vital para que nosotros podamos llegar, obviamente, a tener éxito en la técnica de la piramidación. Tenemos que tener un objetivo definido, está claro, y por supuesto, ir por detrás con la técnica de barrido de stop. Es algo vital. Número 3, y muy importante, la gestión. La piramidación no es nada sin la gestión. La gestión es lo que le da el esqueleto, el cuerpo a la piramidación. El resto simplemente es bueno, el dibujo que la tendencia nos ha ayudado a describir en cada una de esas entradas. Cuando operamos nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos entrando, vamos a distanciarlo, vamos a tener esas pausas en la tendencia para poder tener excusas de mercado. Y aplicarlas una y otra vez, ¿vale? Ejemplo de piramidación. Bueno, después de stocks, poner una disminución progresiva en las siguientes operaciones. Pues podría ser, abajo tengo una operación muy fuerte, una operación que lleve, cuando estamos hablando de esto, sea una gestora. Una operación de 50.000 euros en la que estamos viendo en un punto interesante de retorno, de construcción de la tendencia. Vemos que evoluciona favorablemente, nos cubrimos la primera posición y metemos la segunda de 40. La tercera, cuando la tendencia ha discurrido un poquito más, se ha creado ese desarrollo de ese impulso, ahí ya, o después de un retroceso, podemos meter la tercera.
La cuarta, cuando vemos que de nuevo engancha y escala puestos y avanza realmente la tendencia. Una quinta, pues ya podrían ser siempre las mismas, de 10, 10, 10, 10, 10 hasta el final, porque llevamos un grosso mayor que lo que nos podría crear perjuicio en esa última corrección que podría tener, ¿vale? Así que no olvidar, por supuesto, los stops y no olvidar que tenemos que tener una buena entrada. Así que piramidar sí. Piramidar sí, pero con precaución. Hay que ser muy cautos, sobre todo con el tema de la premiación, para poder entrar de forma correcta, ¿vale? Y nada, esta es la parte teórica. Os voy a mostrar, de todas formas, unos ejemplos reales de las últimas semanas, las operaciones que hemos tenido. A ver si me deja... Mirad, imagino que lo veis todos. Básicamente, a ver si me deja... Vale. Básicamente, tenemos aquí una operación simple, una operación sencilla. Simplemente es para que tengamos idea de una operación lineal, es decir, ha evolucionado en cortos desde nuestra entrada hasta nuestra salida. Una operación que, bueno, simple, no requiere mucho. Esperamos una buena zona para entrar, le damos una zona de movida, de distancia, de criterio, y le dejamos una zona de evolución. Una zona de evolución de aproximadamente 3-1 de lo que nosotros arriesgábamos, salimos de la operación. No tiene mucho misterio. Pero fijaos, una operación múltiple, que ya obedece a la piramidación, también, de esta misma semana. Una operación en la que buscamos zona de compra y en este caso no estaba confirmado, aunque nos ayudó mucho el tema del gap y la construcción que hizo el precio, pero tuvimos nuestra entrada. Tuvimos nuestra entrada con nuestro riesgo medido, el potencial que podía describir, y a ello nos fuimos. Hasta que el precio no confirmó y se vino a la zona superior y aquí ya empezó a construir, no le metimos la segunda entrada. Fijaos que hubo mucha distancia, pero no le metimos la segunda entrada. No le metimos la segunda entrada porque todavía el potencial de retroceso era muy grande, no había creado la zona de estructura como nosotros queríamos. De hecho, creo que en esta zona se intentó, pero no nos dio la oportunidad de entrada. Y cuando se intentó aquí, sí nos dio la oportunidad de entrada, pues el precio volvió a propulsar un poquito. El objetivo total para nuestra entrada número 1 estaba aproximadamente en la línea, por encima de la línea roja, ¿vale? Lo que sería la zona roja, que es la zona de venta. Una vez que hizo el precio la pausa y el precio de nuevo, bueno, hizo una distensión, nosotros eliminamos esa posición porque creíamos que habíamos tenido ya el retorno suficiente de la primera posición y la segunda posición había tenido menos recorrido, pero igualmente estaba cubierta, ¿vale? Por la evolución de la tendencia y porque habíamos movido el punto de equilibrio, ¿vale? Con lo cual teníamos dos operaciones corriendo a favor de la misma tendencia y podrían haber sido 3, como os digo, desde esta zona. No sé si lo veis correctamente, pero os voy a intentar dibujar. Lo que sería una zona interesante donde podemos haber intentado otra operación. Bueno, no solamente aquí, sino bueno, aquí lo intentamos, por supuesto, y lo hicimos bien. Una tercera posición hubiese sido si el precio procedía y construía en esta zona para volver a intentar una tercera. Para nosotros, que estábamos en fase de recoger los beneficios, fue suficiente y liquidamos, ¿vale? Lo normal en una técnica de piramidación es que hubiésemos intentado una tercera y si sigue produciéndose en el movimiento, una cuarta, ¿vale? Para nosotros el precio estaba un poquito ya distendido y no quisimos intentarlo. Pero en zonas, en franjas temporales menores, sí que se hubiese podido aprovechar bastantes oportunidades. Por supuesto, la primera fue donde entramos. Hubiese podido ser una segunda en esta zona. Obviamente esta hubiese sido otra de las zonas. En temporalidades menores seguro que aquí nos hubiese dado otra entrada. Aquí lo hubiese hecho posiblemente un poquito más arriba, en esta zona. Y llevaríamos pues 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Y aquí, dependiendo de lo que hubiese hecho, posiblemente sería otra nueva zona de entrada. Si lo hubiésemos hecho con la técnica de piramidación,
Pues imaginad, aquí iríamos, no sé, por 5, aquí iríamos por 4, aquí iríamos por 3, aquí iríamos por 2, aquí iríamos por 1 y bueno, y pues por medio, ¿vale? De tal forma que poco a poco vamos viendo cómo se va protegiendo el capital y vamos utilizando con la tendencia, ¿vale? Pues esto es una operación real, pero bueno, me interesaba que vieseis el ejemplo también in situ, ¿vale? De algo que ha sucedido. Y ahora nos vamos a ir a los gráficos y así vemos también los ejemplos en tiempo real. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Tampoco veo mucho el chat que lleváis por aquí. Pero yo voy a seguir, ¿vale? Si luego, si tenéis alguna pregunta, las hacéis al final. Vamos a ver el tema de los gráficos. Bueno, me da igual, cualquier subyacente, este mismo, si nosotros quisiéramos entrar a mercado, necesitamos tener claro cuál es nuestra zona interesante de entrada, ¿vale? Veis que el precio, pues, bueno, aquí en 5 minutos mismo está bien. Luego pondremos, mira, en 1 hora. Luego también podemos ver el de 1 hora, sí, el de 1 hora y así vamos viendo también un poco la evolución. Fijaos que a 1 hora el precio está más bien bajista y a 5 minutos el precio está intentando retornar o crear un poco el patrón alcista, ¿vale? Basándonos en esto, si estuviésemos aplicando entradas de 5 minutos, es decir, bastante intradía, bastante agresivas, bastante movidas, estaríamos viendo una zona interesante. Bueno, vamos a... Una zona de compra interesante por aquí, ¿lo veis? En la que el precio intenta construir por encima de esos niveles que tiene aquí abajo de apoyo, de hecho lo hace con mínimos crecientes, y el precio construye, ¿vale? Si nosotros en estos niveles intentamos hacer una entrada, vamos a señalarlo con un cuadrito, bueno, ahora le cambiaremos el color. Porque, bueno, vamos a suponer que hemos hecho una entrada incluso aquí, por encima del nivel, ¿vale? A ver si podemos, propiedades de rectángulos, sí, podemos. Vamos a ponerlo, no sé, naranja. Aquí, sí. Venga. Tenemos nuestra entrada. Hemos hecho una entrada porque hemos visto que el precio ha progresado, retrocede a nuestro nivel. Bueno, vamos a arriesgarnos. Una ecuación de riesgo que pinta bien, ¿vale? Si el precio vuelve a hacer lo mismo, aquí sí que lo hizo, además está bastante medido, vamos a volver a hacer otra, ¿no? Vamos a hacer otra siguiente entrada. ¿Dónde? Pues ha hecho una zona de retroceso. De hecho, yo iría más para el final. Vamos a hacer el primero a grosso modo, pero bueno. Otra segunda entrada. Vemos que la supera y vuelve a retroceder. Muy bien. Esto es algo que quiero que también tengáis en cuenta. Si el precio después de hacer un impulso, nosotros todavía estamos, imaginad, estuviésemos todavía en positivo, y el precio viene por debajo de nuestra primera entrada, no debe existir una tercera entrada, ¿vale? Imaginad, aunque fuese, da igual. Porque está por debajo. Entonces, vamos a ver los requisitos que antes hablábamos. Zona de, bueno, pues la acumulación, zona de soporte y supuestamente de entrada para nosotros el nivel 1. Sí. Entrada 2 cuando el precio ha impulsado y ha retrocedido. Sí. Entrada 3 porque el precio ha retrocedido mucho y se viene por debajo de lo que sería el nivel de la entrada 2. Aunque esté por encima de la entrada 1 y tengamos, imaginar, todavía tenemos un positivo, ¿vale? Esta entrada no. Esta entrada no porque está por debajo de esta primera, ¿vale? Entonces, esta sí es válida, pero esta no es válida, ¿vale? Si el precio de nuevo sube y retrocede, ¿vale? Imaginad que viene a estos entornos, aquí yo me decantaría por una tercera entrada, ¿vale?
Imaginad que el precio aquí me ofrece una nueva oportunidad. Sí, esta sí. Esta no. Esta sí. Aquí es donde voy teniendo un criterio en el que una posición cubre la siguiente, que cubre la siguiente, que cubre la siguiente, ¿vale? Y obviamente un punto de no retorno. Imaginad que el precio hubiese querido seguir bajando después de este impulso, otro más, ¡pum! Hubiese tenido un punto de no retorno. Porque tengo una bajada de, no sé, 0,5 lotes contra una de un lote y llega un punto de, pues prácticamente, por dos ha quedado, de no retorno, donde yo tengo que salir de mi posición para no meterme en cero, porque si no, estoy perdido, ¿vale? Es un poco el criterio de salvaguarda del capital. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sería simplemente ir viendo la construcción de esto. Ah, sí, a una hora. Vamos a ver a una hora, sí, que se ve claramente, sí, efectivamente, baja esta. Igualmente, yo tengo mis niveles interesantes para poder entrar. Mis zonas de venta, que han sido, bueno, testadas varias veces, y que el precio inicialmente me ha podido crear una zona rara, complicada, digamos, una zona en la que no sé yo, no me fío, el precio, pero el precio al final es básicamente lo que tenemos que fijarnos. Nos da entrada. Entonces tenemos nuestra entrada número 1. Estamos hablando de una hora, ¿eh? Imagina el gráfico de una hora. Bueno, ya nos hemos acercado mucho, pero para que veáis más claro. Nos hemos metido en gráficos de una hora. Tenemos una interesante entrada en cortos. Vamos hacia abajo. Entramos, efectivamente. Entrada número 1. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Vamos evolucionando el precio. Cuando el precio construya, para hacer entrada número 2, podríamos haberlo intentado. Tenemos la confirmación. Imaginad que hacemos la entrada número 2. El precio se viene arriba, el punto de no retorno entre mi entrada número 1 y mi entrada número 2. Imaginad que estaba por aquí. Está sobrepasado, de sobra, ¿vale? De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner otro colorcito. Punto de no retorno. Lo ha pasado. Bueno, yo salgo. Pero de nuevo otra vez me deja entrar una posición en la que yo de nuevo puedo tener una opción buena rentabilidad-riesgo, vuelvo a tener oportunidad de volver a entrar y vuelvo a tener oportunidad de volver a entrar, ¿verdad? Tengo 3 ahora. Estas posiblemente no han progresado tanto como yo quería. Uy, qué español me ha salido, ¿no? Amarillo rojo. Y aquí sí que me ha dado mi entrada 1, 2 y 3. Bueno, vamos a suponer que fuese de un medio y de un cuarto, ¿vale? Por ser conservadores. Es más, vamos a ver hasta dónde evoluciona esto, ¿no? Bueno, ya se mueve. Pues evoluciona un poquito más hacia abajo. Ahora sí vamos a quitar todos los dibujos, los garabatos. Muy bien. Aquí está. Me da posibilidad de entrar. Y ahora sí vamos a dibujar aquí. 1, 2 y me saca. Ya hemos visto la zona donde me saca, por lo cual no sean válidos. A partir de ahí, si me da pie a entrar 1, vamos a ver este que ha sacado. 2, este siguiente que ha sacado también. Vale. El nivel 3, fijaos, se vuelve a producir entrada. Posiblemente yo tengo mayor positivo cuando está aquí el precio que negativo. Entonces no tengo por qué soltar la posición, a no ser que cuando ha llegado a ciertos entornos yo hubiese querido liberarla, ¿vale? Pero si esto se produce, recordad, no puedo entrar en una posición como por aquí. Tendría que esperarme a ver algo que esté más avanzado. Y aquí ya no dio tanto criterio, a no ser que fuese un poquito más arriesgado de última hora con el tema de perder ciertos soportes por aquí.
a partir de ahí sí que me podría arriesgar. No lo veo del todo claro, pero me podría arriesgar. Más que nada porque es un intento de una línea de aceleración sobre lo que sería la directriz principal que estaba escribiendo y estaba totalmente agotada. Realmente la posición sería esta, pero bueno, está en la misma par que esta, con lo cual no entraríamos, ¿vale? Solo que si yo quiero forzarla, tendría que irme a la parte de, bueno, la pérdida de esos soportes, ¿vale? Y os digo que yo no la haría. Simplemente por fines didácticos estamos intentando dejar claro que debería ser 1, 2, 3, 4 y seguimos adelante en lo que sería la línea de que una cubre a la otra y la siguiente entrada más avanzada que la anterior, ¿vale? De hecho, si hubiese una siguiente, que fuese posterior a esta, que ya está describiendo el precio, vamos a dejar en rojo. Imaginad que el precio de la tendencia, como ahora, hace así y otra vez baja para abajo, me puede volver a dar una entrada. Perfecto, no hay ningún problema. Lo único que tengo que hacer yo, una vez que me dé la entrada, volver a equilibrar mi ecuación de riesgo, volver a definir mi entrada con un lotaje menor. Y así es la técnica de piramidalización, una y otra y otra y otra vez. No hay ningún secreto en esto, es siempre lo mismo, siguiendo esos pasos y esos requisitos, ¿vale? Imagina que aquí he entrado, no sé, igual que antes decíamos, con 5 lotes, con 4, con 3, con 2, con 1, etcétera, etcétera, ¿vale? Bla, 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 bla. Yo he llegado a entrar hasta con 6, 8 entradas, pero obviamente ya las últimas eran nada, casi insignificante. Las primeras, si las haces bien, son las que más dinero te pueden dar, obviamente. Es más, las primeras a veces, por el tema del punto de equilibrio, como ha sucedido aquí en este punto, las suele el mercado eliminar. Y estas segundas casi siempre se convierten luego en las primeras de otra racha, son las que evolucionan muy bien, ¿vale? Y bueno, conforme vayamos teniendo la suerte de que el precio vaya avanzando y el criterio de poder entrar en zonas correctas, pues va a ir dándonos la razón y el dinero. Sabéis que si esto cambia drásticamente, hay un punto de no retorno. Y ese punto de no retorno hay que respetarlo siempre. Si no, estamos perdidos, ¿vale? Y nada, un poquito era eso lo que queríamos explicar en el webinario de hoy. No sé si tenéis preguntas, pero básicamente era todo lo que tenemos que compartir por el tema de la piramidación. A ver, que creo que tenéis alguna pregunta. No. Bueno, pues simplemente eso. Si queréis también saber un poquito más de la información acerca de los cursos que vamos a ir dando, que nos han preguntado algunos de vosotros, pues simplemente nos escribís un correo en Inverland y os responderemos lo antes posible. Recordad que estamos aquí para semana tras semana estar siempre enseñando de diferentes temas relacionados con el trading y intentamos hacerlo de lo general a lo concreto, de menos a más. Y efectivamente, Francisco Javier, el curso será el viernes, desde cero y sí, no hace falta tener conocimientos. Hombre, que te guste esto y que quieras aprender. Que quieras aprender, porque vamos a hacer un repaso muy rápido de todo lo general, de todo lo básico y rápidamente llevarlo al punto en el que no como un experto, pero sí que cuando termine el sábado puedas tener unos conocimientos más o menos avanzados y reales de dónde mirar. No de ver mucho ruido y ya está, sino centrarse a lo que realmente debes de conocer y practicar una y otra vez. El horario del viernes y el sábado, vale. Será el día 24-25 de febrero. Empezaremos seguramente sobre las 4 y media de la tarde en el hotel, me parece que es el Golf de Alicante. Será toda la tarde del viernes hasta las 9 de la noche. Va a ser un intensivo realmente. Y tendremos, por supuesto, el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues la otra parte del intensivo. Así que eso van a ser los horarios. Vais a recibir información, no obstante, por email. En la web estará disponible 100%
para vosotros. Habrá ofertas promocionales muy interesantes, sobre todo para los primeros. Y bueno, allí nos vemos. Os esperamos en este curso que tenemos mucha ilusión por hacer, este primer intensivo bueno, de trading desde cero. Y nada, se despide de todos ustedes, Rubén López, esperando de que hayan podido tener un buen tiempo y a vuestra disposición. Que tengáis buen trading.